10 denuncias que se presentaron en ese momento que me tocó a mí, relacionados con administradores aduanales o agentes aduanales vinculados con un posible concepto fiscal. Reporta la Fiscalía de Baja California un ataque con drones explosivos contra las instalaciones de la Unidad Antisecuestros en Tijuana. El artefacto improvisado, hecho con botellas, clavos y metales, daña 6 vehículos sin que hasta el momento se reporten detenidos. Ay, caramba. Detienen policías capitalinos a Donovan N., segundo implicado en el asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el 13 de octubre en Ciudad Judicial. Capturan la Fiscalía de Jalisco a Nazario N., líder sindical y presunto cabecilla criminal vinculado al narco en Jalisco y Puebla. Mantiene el gobierno federal el balance de 66 muertos y 75 desaparecidos por lluvias e inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Además, se reportan 191 comunidades incomunicadas y más de 13.300 viviendas censadas con daños. Visita la presidenta Claudia Sheinbaum el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, para supervisar junto al gobernador las zonas afectadas por el desbordamiento del río. Confirma el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, que Estados Unidos le retira la visa sin explicación. Asegura que ya inicia un nuevo trámite para aclarar su situación migratoria y conocer los motivos de la decisión. Se reúnen en Washington el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ambos gobiernos refuerzan el diálogo sobre seguridad fronteriza, migración y cooperación en materia antinarcóticos. Advierte la Embajada de Estados Unidos que quienes intenten cruzar ilegalmente la frontera serán multados con hasta $5,000, equivalentes a 92,000 pesos mexicanos. Anuncia Donald Trump desde la Casa Blanca una nueva estrategia antidrogas que permite a la CIA operar directamente en territorio venezolano. Muestran los Blue Jays de Toronto su poder ofensivo y derrotan a los Mariners en Seattle durante el juego 3 de la serie divisional. El marcador global se coloca 2-1 a favor de Seattle, que busca asegurar su pase al campeonato. Debuta Karol G como ángel de Victoria's Secret y deslumbra en el desfile celebrado en Nueva York. La cantante colombiana interpreta Ivonne y Bonita y Latina Forever en la pasarela que compartió con otras modelos como Bella Hadid y Valentina Castro. Bueno, y como todos los jueves, aquí mi querida Rosario, ¿cómo estás, Max? ¿Cómo estás? Hola, Adela, muy buen día. Pues muy nada, buen día, Max. algo había en el pan, entonces. Fue por el pan. Era lo del Frontón México, ¿no? Aquí sus admiradoras te van a decir, ¿a qué hora fue ¿A qué hora va por el pan? ¿A qué hora va por el pan? Oye, de pronto nos reímos, pero llevo una hora hablando de solo tragedias. Y es durísimo, sí. De verdad es durísimo. No, pues es que este país está en un momento muy, muy crítico. Inundaciones, paro de agricultores, muertes de alto impacto, incremento de situaciones de violencia. Nos quitan, descafeínan el amparo, le ponen retroactividad cuando dijeron que no le iban a hacer. Nos ponen nuevos impuestos en una lógica estrictamente recaudatoria, para no decir que hacemos una reforma fiscal que si hubiera sido progresiva afectaría menos a los que menos tienen, pero esta es recaudatoria, todos. Entonces, pues sí está la cosa muy complicada. Yo veo un país en el que no hay control, no hay orden, no hay gobernabilidad en muchas partes y no hay capacidad de responder frente a circunstancias como las que vimos de las inundaciones. ¿Quieres sí. hablar de eso, Max? Bueno, sí, somos... Y esto es lamentable porque somos una sociedad también más violenta. Y creo que lo comentamos ya en algún programa. No solamente es el tema del crimen organizado, no solamente son estas regiones, ¿no? Sino de verdad creo que sí somos una sociedad diferente. Cada vez perdemos esta posibilidad de ser un poco más cívicos y todo se arregla por vía de la violencia, ¿no? Y hay cosas buenas que no han
abonado, ¿no? Cómo todo se pervierte Pero a veces. ¿qué nos hizo así en todo caso, Max? Yo ¿no? me pongo a pensar, la impunidad. Yo me pongo a pensar, digo, en general en la sociedad, fuera de la política, para abordar el tema justamente de las inundaciones también, insisto, las cosas que son buenas, que nacen buenas, el amparo, ¿no? Por ejemplo, pues la tecnología, las redes sociales, ¿no? Todo lo que, la capacidad de insultar, de sobajar, de exponer situaciones que evidentemente, pues sí, creo que nos enfrenta más y nos hace mucho más violentos, ¿no? Y claro que la impunidad, pues es un tema, ¿no? Porque, pues claro, si matas a una persona, pues la probabilidad de que pagues las consecuencias, pues es muy baja, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes pendientes. Y yo siempre llevo agua a mi molino, ¿no? Porque a veces pareciera que todo es un tema federal. Y muchos de los delitos que se cometen, delitos graves, son del fuero común. Y el secretario García Harfuch me parece que fue muy claro prácticamente cuando empieza él su actuación como pues, encargado de la estrategia de seguridad, donde decía, oigan señores gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ustedes no se pueden echar en la hamaca, porque no todo nos toca a nosotros, ¿no? Y sí creo que auténticamente para muchos será fácil decir, yo no puedo, si viene la federación, y si no vienen, pues entonces ya no es mi bronca, ¿no? Porque yo ya los llamé. Entonces, pues hay cantidad de temas, ¿no? Y pasa también por el asunto de las inundaciones. Yo quisiera sí resaltar, y me da gusto auténticamente la presencia de la presidenta. Estoy claro que es su responsabilidad. Bueno, es que hoy lo celebramos porque en la administración pasada nunca vimos al presidente asistir. Hacía sus montajes. Y creo que fue muy solidaria, estar en el lugar, estos lugares devastados, pues es la verdad creo que muy relevante, ¿no? En términos de, no de su liderazgo solamente, sino de que la sientan justamente mexicanas y mexicanos como una lideresa, pues que está atendiendo las broncas y no le da vuelta y no lo hace en la comodidad de un escritorio o de una coordinación por vía de Zoom, ¿no? Eso es importante. Y yo sí destaco porque los momentos son diferentes. Escuchaba algunos comentarios de otros presidentes, ¿no? Me acuerdo mucho de las escenas del presidente de la Madrid cuando caminaba en la devastación de los escombros del temblor, ¿no? Mencionaba alguien algún momento del presidente Zedillo. Pero hay dos temas que para mí me parecen que cambian y que generan más reconocimiento de valor lo que hizo la presidenta. Uno es que me parece que la gente es mucho menos respetuosa, mucho menos cautelosa de las autoridades. Yo estaba viendo impactado hace tiempo las escenas en Valencia, ¿no? Donde le aventaban lodo al rey, a la reina, al presidente, ¿no? Y les gritaban asesinos, ¿no? Y fue un tema muy fuerte de confrontación. Y entonces atreverse a ir, estar y platicar con la gente, coordinar de alguna manera, en muchos casos ni siquiera pues los gobernantes. La presidenta. Pero creo que tiene ese valor de los tiempos. Y por supuesto las redes sociales que tergiversan prácticamente cada paso que das. Si lo das a la izquierda, si lo das a la derecha. Y entonces todo es malo, así que como dicen, como el cuetero. A mí la verdad sí me dio mucho gusto verla ahí. Yo he platicado con personas que están lo menos politizadas posible y lo ven muy bien y le reconocen justamente esa situación, ¿no? De volver a salir a la calle. Te digo, hoy nos sorprende porque no lo vimos en la administración pasada, pero ahora que mencionas a Zedillo, pues yo acompañé al presidente a varias giras cuando había este tipo de... Fox, a Calderón, ti, muchas Enrique veces. Peña. Enrique Peña. Yo quisiera decir y la algo. gente se ponía igual, ¿eh? No, o sea, la sí. gente está desesperada. Claro. No, bueno, a mí me tocó. Yo te sí acompañé. quiero hablar de mi experiencia personal, porque no es que por primera vez una presidenta vaya, que además fue 3 días después. 3 días después de que la gente estaba bajo el agua. Esto es algo bien importante. Y llegó con una actitud de intolerancia. Entonces, estos mismos que hoy gobiernan, en el 85 éramos estudiantes en la UNAM.
Y criticamos que Enrique de la Madrid llegó 36 horas después al terremoto. Y no se lo perdonamos nunca. Entonces, creo que sí es muy importante señalar, porque ahora aplaudimos que va, perdón, eso es lo que tiene que hacer un presidente. Y pongo el ejemplo de Ingrid y Manuel en Guerrero. Ingrid y Manuel empieza el 15 de septiembre. En la noche el presidente Peña da el grito y suspende la celebración y nos manda en ese momento a Gerardo Ruiz Esparza, a Nubia Mayorga y a tu servidora, a Guerrero, en un helicóptero en donde no veíamos, creíamos que nos íbamos a estampar. Y llegamos, y el presidente llegó 2 horas después, acabando el desfile militar. Y ahí estuvo, y ahí estuvimos. Yo viví 2 meses en Guerrero. Porque además cuando estás ahí, y claro que la gente te dice hasta de lo que te vas a morir, pues está bajo el agua. Y quiere respuestas de su gobierno. ¿Eres la autoridad? Y uno tiene que entender el momento y ser empático con el momento que se está viviendo. Nosotros llegamos, Gerardo, el ejército con su plan de N3 y una servidora y el gobernador en aquel momento, Ángel Aguirre, a la colonia Colosio, que estaba súper inundada, y nos empezaron a cuestionar que no llegaban las despensas. Entonces, ¿qué hice? Nos fuimos al Walmart. Yo le dije al gerente, discúlpeme, soy la secretaria Rosario Robles, yo le garantizo que por cada persona que aquí se forme, tiene derecho a 500 pesos que el gobierno le va a pagar. Y formamos a la gente y luego esa gente nos abrazaba, pues obviamente, porque habíamos resuelto ni siquiera el tema de fondo. No, la el que urgencia, tuviera tú ¿no? ni agua en ese momento. Pero además, no solo había el Fonden, que la presidenta señala inadecuadamente que había corrupción en el Fonden cuando nunca persiguieron ninguna corrupción. Y cuando del Fonden 30,000 millones de pesos que había ahí se fueron a parar, se extinguió el fideicomiso y fueron a parar al Tren Maya. Entonces no es que no hubiera dinero, había dinero en el Fonden. Había empleo temporal. Tú tenías la obligación de que el empleo temporal, una parte se reservara para si había un desastre natural, a la gente le pagabas por limpiar su casa, por quitar el lodo, por sacar los muebles. Les dabas un ingreso con el empleo temporal y te apoyabas en la gente, pero pagándole. Había toda clase de apoyos y se destinaron recursos, por ejemplo, Guerrero, Acapulco, que al principio creíamos que era Acapulco. Estando ahí en el territorio nos empezamos a dar cuenta que era todo el estado. Se reconstruyeron caminos rurales, puentes, avenidas, la autopista, la salida a Acapulco, México. Se hizo todo un trabajo porque estás en el territorio, no el gobernador. El gobierno federal tiene que éramos a nivel secretarios de Estado. Entonces, sí creo que independientemente de si la gente es menos o más respetuosa, porque yo vi lo de la Dana en Valencia y vi que en efecto primero le dijeron a los reyes hasta de lo que se iban a morir y a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se fue. Sí. Los reyes aguantaron vara y al rato la gente les aplaudía. ¿Por qué? Porque es que es lógico. Y el problema no solo es ir, el problema es cómo vas a resolver la destrucción de miles de viviendas. ¿Cómo vas a apoyar a esa gente y a reconstruir esos lugares que están totalmente devastados? ¿Cómo garantizas llegar a las comunidades alejadas? Nosotros teníamos comedores comunitarios. Cuando logramos llegar a la montaña de Guerrero, que eran varios días después, porque no podíamos llegar en helicóptero por las condiciones climáticas, la gente se había alimentado con los comedores. Sí. Es decir, creo que sí hay que hacer un análisis muy profundo, porque en primer lugar se avisó por parte de Conagua y del sistema meteorológico de que venían estas inundaciones fuertes. No se tomó en cuenta nada. La gobernadora de Veracruz suspendió el seguro de carácter catastrófico. Dijo que había un pequeño desbordamiento del río Cazones. Perdón, está Poza Rica inundado. Un ligero. Sí. Entonces, pues sí, yo creo que sí hay que asumir las responsabilidades que tocan. Y claro, pues qué bueno que la presidenta va. Y claro, dice, una vez más, la mentira como
como forma de resolver un asunto. No, es que en el Fonden había mucha corrupción. Ah, ¿sí? Pues tú lo sabes mejor que nadie, Max, porque eres de Querétaro. ¿En dónde está el que era responsable del Fonden con Enrique Peña? En Morena, en Querétaro. En Ni el más. verde, yo quiero decir... Bueno, en el verde, pues que es lo mismo. Y luego me quiero... No, Oye, o como diría la canción de Silvio, no es lo mismo, pero es igual. No, me refiero o de Aute, o no me acuerdo de quién. La historia al margen de la persona a la cual prefiero evitar hacer Sí, entiendo, un comentario, entiendo, perfecto, pero quiero creo que es lo decir correcto de mi parte, pero la historia sí es muy a rajatabla, ¿no? De cómo justamente se da la postulación del 2024, ¿no? Y cuáles son en su momento los acuerdos cupulares, ¿no? Entre los partidos. Yo lo entiendo, pero no puedes cuestionar al aclarar. personaje que andaba en Las Vegas mientras estaba Ingrid y Manuel, que además, por cierto, el Fonden entra no durante la tormenta o durante el terremoto, es en el momento de que se hace la declaratoria de emergencia. Y ahí es cuando se pueden bajar los recursos del Fonden, porque son para reconstrucción. Y se bajan de inmediato. Aquí Pero es todo un trámite. absolutamente, es nada más declarar la emergencia en tales municipios. Ahora hasta se prohíbe al doctor, del secretario de Salud decir qué municipios, ni siquiera sabemos bien. Ahora, hay muchachos desaparecidos. Es que Unos fue dicen porque no lo localizables. Pues hoy no localizables es igual a desaparecidos. ¿Dónde están esos jóvenes? Yo creo que la indignación es muy razonable. Yo lo viví, a mí me tocó estar al frente de Ingrid y Manuel de los terremotos. Bueno, Y a los colegas míos que íbamos a cubrir, igual Y además, igual porque había la posición crítica de los medios. A mí me tocó Loret, ahí en Acapulco, así con la cámara. Esto sí que sigue súper inundado. Y yo lo que hice, porque estaba ahí, esa es la diferencia. El presidente iba todos los días, pero nosotros vivíamos ahí. Estoy viendo en la tele a Loret y me voy al punto donde está él. Óyeme, espérate, aquí está esto, estamos haciendo esto. Cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo desde una mañanera, tal. Lo estás haciendo en el territorio, con la gente. Entonces yo no entiendo cómo se piensa que además se defiende a los gobernadores. Digo, perdón. Algunos actuaron adecuadamente, otros no. Y hay que reconocerlo. Y a mí me tocó, Ángel Aguirre no podía subirse a un helicóptero. Era el gobernador de Guerrero. Y yo le dije, perdóname, te subes. Y lo jalé y lo trepé al helicóptero. ¿Por qué no podía? Porque algún día tuvo un accidente en un helicóptero. Entonces tenía esa fobia brutal. Pero pues te tenías que subir. Pues sí. No había manera, ni modo que llegáramos nosotros sin el gobernador. Cuando llegamos a La Pintada, aquí le quiero reconocer a Omar García, que era el representante de la Policía Federal. Policía en Guerrero, ¿no? En Guerrero. Llegamos, o sea, me empiezan a llegar a mí, empezaba en las redes, no eran todavía lo que son hoy. No todo es Acapulco, La Pintada está bajo tierra. Bajo tierra. Y entonces yo le ahí. planteo al general comandante, que en ese momento estaba responsable de la zona, y le digo, oiga, general, hay que llegar a La Pintada. Es imposible. Pues Omar García mandó a su gente, dijeron, imposible. Llegó el helicóptero de la Policía Federal a La Pintada, se trajo a los primeros, y nosotros, como estábamos ahí, os vuelvo a insistir el tema, estábamos ahí, Miguel Osorio y yo agarramos el helicóptero, llegamos a La Pintada, y bueno, era terrible ver nada más la cruz de la iglesia abajo de un cerro de lodo. Impresionante. Entonces, lo que quiero decir es la forma de atender los problemas. No es con mañaneras, no es con abrazos, que eso es muy importante, que bueno, que ahora aplaudimos lo que es la responsabilidad de un gobernante, como dice Adela. ¿Por qué? Pues porque el otro no iba. Bravo, va. No, perdón, pero sí iba Peña, sí iba Calderón, sí iba Fox, sí iba Cedillo, sí iba de la Madrid tarde, pero también fue. No, yo lo que, a ver, insisto, está que si va, que si no va, que si va tarde. Aquí hay un tema particular que entiendo fue lo que hizo primero la urgente necesidad de trabajar
en diagnósticos, en elementos mucho más claros de los gravísimos daños que habían generado, porque a diferencia, por ejemplo, de concentraciones como la Gracia en Acapulco, aquí tenías diversas entidades que habían sido afectadas. Está Querétaro, Hidalgo, Querétaro, inclusive en la zona serrana de manera importante, ¿no? Pero obviamente Veracruz, Puebla, en fin, entonces, San Luis Potosí. y San Luis Potosí. La Huasteca. Entonces, ahí la importancia era primero, antes de poder trasladar particularmente a la presidenta, pero no necesariamente la reacción del gobierno federal, pues poder tener una claridad justamente pues de los elementos de la tragedia, de la desgracia y los daños, ¿no? Yo lo viví directamente en el caso de Querétaro, donde a pesar de esfuerzos de compañeras, de compañeros de diversos partidos, era imposible, inclusive por helicóptero, llegar a algunas comunidades afectadas. Entonces, por más interés, por más disposición que hubiera de empresarios con maquinaria, de unidades de protección civil, de bomberos, la complejidad justamente de hacerte presente hasta que no estuvieran resueltos una serie de elementos para poder estar ahí, ¿no? Entonces, yo lo que vi de la presidenta es que primero lo atiende desde justamente la posibilidad de entender justamente todos los daños en tantos estados y luego pues la presencia física, que insisto, o sea, no es que no haya un antecedente de presencia física, pero me parece muy relevante que ella en particular lo haya hecho. Yo la verdad ¿Por qué que ella en particular? No entiendo. No vi intolerancia. ¿No tendría que haber sido así siempre? No, porque había probablemente alguna especie de precedente o estigma de que no lo haría, ¿no? Pero ¿por qué viviéramos porque se pensando habla eso? mucho del rompimiento de las formas de un gobierno y otro, ¿no? Entonces sí creo que es un tema que sin duda, insisto, me parece que sí marca un estilo muy personal, y eso es para mí bastante Pero valioso. Es un estilo ¿no? tan personal como el que tenía Peña, como el que tenía Calderón, como el que tenía Fox, el que tenía el Cedillo, para acordarnos, o de la Madrid, para acordarnos de desastres previos. No es que sea un tema... No es un estilo personal, es la obligación de un gobernante. Pero es una forma, a final de cuentas, en esto que se ha planteado como una calca, ¿no? De lo que hacía uno lo hace otro. La diferencia Sin de ser López un tema Obrador. de rompimiento, porque luego encanta en este asunto. No es rompimiento. Rompimiento es simplemente, esta es mi forma, ¿no? de gobernar, es mi forma personal de hacer política y de atender este tipo de situaciones. A mí en lo personal me parece relevante, ¿no? Sin decir que otros no fueron, porque mi planteamiento no es que otros no ya fueron, lo sé, ¿no? Ya lo sé, pero me llama la atención de que esto se exalte como un atributo personal cuando es la obligación de cualquier gobernante. Por eso yo comentaba de la Y la misma responsabilidad. presidenta dijo el lunes en la mañanera que no preveían lluvias tan fuertes, por eso se la pasó encerrada en un Zoom. Porque si hubieran hecho caso de lo que se decía, en primer lugar hubieran evacuado, y segundo lugar, no hubiera estado en un Zoom, porque muchas veces te das cuenta cuando nosotros creíamos que era Acapulco, cuando llegamos a Acapulco vimos que era todo Guerrero. El estar en el lugar hace la diferencia en muchos sentidos. No tenía que llegar inmediatamente la presidenta, a sus secretarios, informarle a ella como nosotros le informábamos al presidente. Presidente, la cosa está del carambas, esto está terrible, que la pintada y que la montaña y que tal. Y bueno, sí. Creo que, o sea, me parece que no hay lugar a una exaltación, y vi las respuestas que eran igualitas, ¿no? Ay, como mujeres, usted tan... A ver, perdón, todas igualitas, ¿no? Hablando de las granjas de bots que luego, según esto, ponen en la mañanera, habría que poner las que tiene la presidencia de la República, porque son las respuestas idénticas. No, es la obligación. Es una responsabilidad, ¿no? Por eso es una responsabilidad pública. Y también otra cosa que me parece interesante es el análisis del Fonden, pero no desde el blanco y negro, ¿no? De que lo quitaron y está mal, o lo quitaron y está bien porque era lo peor del mundo, ¿no? Creo que sí tiene observaciones de Auditoría Superior de la Federación por 1.200 millones de pesos en el año 2014. Pero en particular lo que se hace en el análisis no del presidente cuando lo desaparece es sí corrupción,
burocracia, un costo administrativo excesivo para un fideicomiso, un fondo que pues justamente lo que necesita es eficientar los recursos, y poca transparencia, además de distintas acusaciones de utilización de orden político, inclusive político electoral. A mí me tocó esa discusión. Yo estuve como contralor de Agrocemex, que es lo que quiero, la parte también positiva, que sí es rescatable del esquema del Fonden. Creo que el error no necesariamente puede desaparecerlo, sino no aprovechar la oportunidad de rediseñarlo y mantener lo que era bueno del Fonden, ¿no? No solamente era el hecho, lo han simplificado diciendo que el Fonden era nada más que había, ¿cuánto? 50,000 millones, 45,000, y que era un fondo que no, es decir, si no lo tocabas, el presupuesto... Acumulaba. No, se acumulaba. Pero tenía más cosas importantes y relevantes. Banco Mundial hace un estudio sobre el esquema justamente de reaseguro de los recursos. El riesgo se lo trasladaba justamente a los mercados globales, porque a través del reaseguramiento también se colocaban bonos, bonos CAT que se llaman, que son bonos catastróficos, y que de alguna forma lo que haces es, como sector público, y además con la necesidad que todo gobierno tiene de recursos, pues no comerte todo el riesgo, sino trasladarlo a terceros, obviamente a partir de una interés atractivo, y que podría ser más bajo en la medida que tengamos elementos de medición, y es algo que también creo que se debía haber incrementado, ¿no? Dicen los economistas que no hay mal riesgo, hay mal precio. Entonces... No sí. los de mi universidad. Bueno, Justo volteé a ver, pero... No, yo le escuché esa frase en alguna reseña de la vida estoy totalmente de Buffett y de... bromeo Sí. porque yo estudié economía, Sí, 7 sí. semestres del Capital de Carlos Marx, digo, para que nos entendamos. Entonces, ahí el tema es que evidentemente con mayor información apoyados en tecnología, la medición del riesgo es mucho más clara, y entonces evidentemente puedes abaratar los costos de los premios de colocar pues estos productos, ¿no?, a los mercados internacionales. Entonces sí hay temas rescatables del sistema Fonden. Hay el caso español también es súper interesante, cómo tienen ellos también esta cobertura de riesgos catastróficos para gente que está asegurada y que cobran un piquito en cada seguro y que se ve esa bolsa, y que también se asignen en algunos casos, junto con fondeos estatales y de ciudades, se asigna a todo lo que es la afectación de infraestructura. Entonces, creo que esto lo que nos da es una gran oportunidad de pensar en nuestro sistema que tiene que ver con las catástrofes en términos de cómo afrontarlas, no solamente en la parte reactiva, en la parte operativa, sino en la parte financiera, que lo es todo, ¿no? Porque al final de cuentas, Pues con sí, ese cuesta recurso, mucho dinero reconstruir. con ese recurso es con el que vas a reconstruir, con el que vas a poner a las casas nuevas, vas a llevar Y la prevención también, ¿no? Que además Porque aquí está algo muy y importante. la infraestructura en este país también, está... súper importante. No se instaló el Consejo Nacional de Protección Civil. A ver, otro tema, porque lo viví directamente. Cada año empezaba, previo a la temporada de lluvias, que es que vivimos en un país, esto es lo primero que tenemos que entender quienes están al frente de políticas públicas. Vivimos en un país que se inunda y en el que tiembla. Sí. Con las Entonces, lluvias atípicas de cada año. Y a lo mejor de repente alguno que otro volcán puede hacerle, ¿no? Ok. Tiembla y nos inundamos. Y nos inundamos por nuestra ubicación geográfica, por nuestras costas, por todo lo que podemos decir. Bueno, entonces, es imperativo que se instale el Consejo Nacional de Protección Civil, que es la coordinación de nivel federal y los estados, con sus áreas de protección civil. Aquí ya no me meto yo en la calidad o capacidad de quien está hoy al frente del área de protección civil del gobierno federal, sino con el hecho de que no se instala el consejo y no se está pendiente y previendo todo lo que está sucediendo, todo lo que puede suceder. Un terremoto pues no te avisa, no hay manera, ¿no? Ahí es cómo respondes lo más rápidamente posible.
pero las inundaciones pues son prevenibles y yo creo que eso se tiene que aprender. Sí. Que aprender porque es cada año lo mismo. En el gobierno del presidente Peña se aprendió y de hecho venía el Patricio, no me acuerdo cuál era, que entraba por Vallarta y se decía que, bueno, Estados Unidos hizo una alerta de que era algo nunca visto y todos nos sentíamos que íbamos a andar volando así como Mary Poppins. Y se previó todo, se evacuó y demás. No pasó nada porque chocó contra la sierra, pero ya habías prevenido, ya habías evacuado. Eso es lo menos costoso. Sí. Porque aquí nos ha costado vidas. Sí. Es que este es el problema. Se ha muerto gente. Se ha muerto gente en Veracruz y la postura de la gobernadora es criminal, en serio. O sea, ¿cómo podemos decir que es un ligero desbordamiento y no actuar de inmediato? Ya no me voy a la presidenta, me voy a la gobernadora. ¿Cómo podemos haber no concluido el trámite de la seguro? ¿Cómo el presidente municipal de Poza Rica sale y lo defiende la presidenta? Eso es lo que más me parece grave. Sale a decir que sí, que no terminó las obras de contención del río porque se robaron el dinero. Sí. ¿Perdón? ¿Quién se lo robó? Pues sí. Entonces, sí hay un cúmulo de hechos que no solo nos deben llevar a reflexionar, con lo que estoy de acuerdo, qué podemos mejorar. Porque el Fonden con todo y todo era muy eficaz, ¿eh? Estaba así, apoyando, y tenían que poner los municipios y los estados un porcentaje. Sobre todo los estados. La mayoría era de la federación. Pero estaba ahí actuando y reunidos ahí en el lugar. Entonces, sí que nos sirva de reflexión, pero también pues que se rindan cuentas, ¿no? Es decir, porque si hay vidas que se pudieron haber salvado, sí se tienen que rendir cuentas por parte de los responsables. Sí, ahí yo quisiera ir todavía probablemente uno de los orígenes de estas desgracias, catástrofes, que, a ver, estas son de las que llaman la atención nacional, ¿no? Y tiene toda la lógica, ¿no? Creo que son de tal magnitud que evidentemente son las que recordaremos o las que luego marcan, ¿no? Estas administraciones, ¿no? Algunas más claros con los nombres por los huracanes, ¿no? Que no es fácil identificar, pero seguramente esta es una de las que marcará, ¿no? Como Otis, ¿no? Sí. Otis, Ingrid y Manuel, etcétera, que fueron, claro, pero hay devastadores. Muchas de estas tragedias que se viven en el anonimato mediático, podría decir, del orden nacional, porque efectivamente no hemos aprendido nada. Y al margen de estas precipitaciones que ya no son extraordinarias, hombre, pues todas son vaya, siempre esta es vienen. La era del cambio climático. ¿No? Pero yo veo un tema, a mí me gustó mucho el asunto de planeación urbana, y creo que esa es una de las grandes carencias que tenemos en México. Y entonces encontramos desgracias que llegan a ser también de pérdidas humanas. Yo les puedo decir que hace mes y medio hubo 5 pérdidas de vidas por que estamos hablando, oye, es el 7% de lo que se perdió en esta gran tragedia. No, 5, una que se pierda, una que se pierda. 5 por una lluvia de una precipitación impresionante de una noche, de viernes, y que no tiene nada que ver con desbordamiento de ríos, no tiene nada que ver con que no haya habido los diques o los muros no hechos, tiene que ver con un proceso gradual de lo que no se ha hecho, lo que sí se ha hecho. Usos de suelo, ¿no? Y ahí están los famosos totalmente. Y la gente viviendo a la orilla del río, claro, que no debe ser. Es decir, asentamientos inclusive formales, claro. no asentamientos irregulares, ¿no? Donde se ha autorizado, y ahí voy a tocar un concepto que no lo quiero focalizar solamente en este tema que ya está tan llevado y traído del cártel inmobiliario, pero efectivamente eso existe. Es decir, la colusión entre desarrolladores y autoridades para que, mediando una dádiva, pues entonces tú le autorices construir donde no se puede, ¿no? Zonas bajas, no hay planes serios de los usos de suelo, y entonces quitamos zonas de absorción,
No se habla mucho de que, bueno, pues esto evidentemente afecta a las avenidas del agua, la fuerza con la que va el agua, ¿no? Porque te pones una resbaladilla. Agua mata. Y entonces por eso encontramos los destrozos que hace tan fuerte justamente estas lluvias. No hay atlas de riesgos en los municipios relevantes, en las zonas conurbadas, en los estados donde los hay. A veces son atlas de riesgos de hace 15 años. No se invierte un solo peso. Drenes pluviales. Yo quisiera saber el estado del drenaje que revienta. ¿Me estás hablando de la Ciudad de México? ¿De dónde? Pero de muchas. Sí, es nada más que aquí es la capital de la República. Es que hay una problemática, se inunda. Una gran problemática en todo el país que está generando este tipo de tragedias, insisto, anónimas en cada temporada de lluvias. Sí, nada más que, por ejemplo, aquí volvemos al tema. En lo nacional, no, yo estoy de acuerdo contigo en que todo vale y todo cuenta y bueno, por ejemplo, en Tula murieron 17 personas por la inundación. Bueno, pero justamente vuelvo a lo mismo. Se tiene que prever y, en efecto, tener esta visión de riesgos, de atlas de riesgos, que somos un país susceptible de inundaciones. Que la inundación no solamente se te desbordó el río, la lluvia te desgaja los cerros, cae sobre las casas, o sea, hay muchos elementos. ¿Cómo reduces el presupuesto para prevenir y atender estos fenómenos en un 44%? De Peña a López Obrador. Y de López Obrador a Claudia, menos dinero. Cuando nos estamos súper inundando. Entonces, o sea, volvemos a amistad que no se refleja en la nómina, es pura demagogia, pura mañanera. No, a ver, sí, somos un país que se inunda, perdón, estamos ubicados en un lugar y nos lo pueden decir cualquier científico. Yo simplemente retomo palabras, me tocó ser secretaria de Desarrollo Urbano y entender toda esta dinámica. Fui jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tenía a expertos en materia de agua como el ingeniero Cárdenas, César Buenrostro, sí. Jorge Legorreta, queridísimo, que ambos dos, César y Jorge, que en paz descansen. Bueno, tienes que tener esta visión de que te vas a inundar, de que te puedes inundar, de que en la Ciudad de México, del poniente, baja el agua, que en lugar de haber pavimentado todo el poniente, tendríamos que haber resguardado la parte que asumía esa agua y que evitaba que se inundara ahora ya se te inunda hasta lo de arriba del poniente. Sí. O ya que ibas a pavimentar porque ibas a hacer la supervía y eso iba a generar un desarrollo urbano, inevitablemente, pues cierto tipo de concreto, cierto, etcétera. Sí, claro. Es decir, que toda esta parte de la planeación que es tan importante, en eso estoy totalmente de acuerdo. Los materiales mismos que está diciendo, tiene que ver. Porque ya hay tecnologías que te permiten que esa agua se absorba y no que se vaya. Pero además la inversión en drenaje profundo, todo este tipo de cosas que se dejaron de hacer. La bordería, se dejaron de hacer porque el dinero no alcanza. Y entonces, o le das a la gente una lana cada 2 meses o haces toda esta obra de mantenimiento. Ahora ya pues se van a apañar con esta no suspensión retroactiva en el amparo, pues bastante dinero. Ojalá hagan estas obras, que sirva para que se hagan obras de esta naturaleza, porque son importantísimas. Y no se puede castigar el mantenimiento de un país en aras de transferencias monetarias, porque al final de cuentas a esa gente de Poza Rica a lo mejor recibía una cantidad bimestral, pero como ahora tiene el problema que perdió su casa, perdió sus muebles y algunos hasta sus familiares. ¿Qué sustituye eso? Entonces yo creo que sí tiene que haber una reflexión integral. La austeridad también mata, ¿eh? No, claro, pero lo estamos viendo en el caso, por ejemplo, de Poza Rica, ¿no? Corrupción, no ejecución de un muro y probablemente otras prioridades. No, pero es que el tema es que los afectados y los difuntos, pues yo creo que eso ya no lo voltean a ver, ¿no? Pues bueno, porque tú hablas de que se hacía un uso político electoral del Fonden, cosa que me niego categóricamente a aceptar, porque en la vida se llegaba con bolsas, como ahora se llega con bolsas guindas. Eran transparentes. Traían a lo sumo el escudo de la Cruz Roja.
o del gobierno de la República, pero nunca del color del partido gobernante. Eso hasta está prohibido por la ley, pero como la ley no importa, pues hay que hacer bolsas guindas, ¿no? O, ¿qué me dices de que el cártel Jalisco Nueva Generación a plácemes reparta despensas? O sea, sí está... Vi las fotografías de las bolsas, pero vaya, o sea, solamente no son una fotografías, fotografía. Son videos. Yo tendría Y ya en mi... dijeron que eran las que se tenían a la mano. Pues Eso sí, pero lo qué dijeron. chistoso que tengas a la mano bolsas guindas. De esa Por favor, eso está O prohibido sea, no por es la que ley. no fueran reales, nada más dijeron que eran las que se tenían a la mano. Los videos son reales. Ahí va metida la despensa. Sí, yo lo que quiero insistir es que no es un tema que si lo dejamos solo en manos de la federación, que tienen, salvo Sedatu, por supuesto, que tiene un tema mucho más preventivo, por las facultades y la coordinación que puede tener en materia de planeación, si lo dejamos solamente al esquema reactivo que está a cargo de la federación, pues hay, insisto, temas que de origen no se van a resolver ahí. Sí, claro. Lo vamos a tener así Tienen que hacer cargo los gobernadores. y los pues, claro, alcaldes. y los El alcalde sí. no se hizo del partido que fuera, no se hizo cargo del muro. Y vean nada más el desastre, la tragedia, ¿no? Sí, ese alcalde debiera ir a la cárcel, perdón, por la muerte que se generó. Pero luego lo interesante también es ver lo que está pasando, estos fenómenos que tienen que también empezar a analizarse a nivel nacional. ¿Qué está pasando con los ayuntamientos, con los municipios propiamente? Que, insisto, es el origen de muchas de estas problemáticas, lo que se deja de hacer. A veces no entienden que tienen facultades muy claramente otorgadas en el artículo 115 constitucional y se ponen a hacer 1000 otras cosas como si eso ya lo tuvieran solucionado. Y ahí entra un tema bien importante, porque a cargo, por facultad, por otorgamiento de esa facultad constitucional, los municipios tienen la responsabilidad de la seguridad pública. Y eso no solamente son las patrullas para levantar infracciones o para detener delincuentes o borrachitos. Es protección civil, entre otras cosas. Insisto, de nueva cuenta, los presupuestos de los gobiernos estatales y de los municipios, sobre todo donde han ya quedado de manifiesto este tipo de riesgos, pues deberían también igualmente expresarlo. Claro. Lo va a tener que llevar a los partidos. Morena y 4T, si quieren, gobierna un poco menos de la mitad de los municipios del país, pero la otra mitad lo gobiernan de otros partidos. Entre PAN, de manera importante, MC, PRI, independientes, creo que PRD, donde mantiene todavía algunos registros locales, ¿no? Partidos locales. Entonces, hay todo un trabajo y toda una necesidad de concientizarnos en cosas que parecen obras de impacto menor, porque si lo metemos en el fuego nacional, pues no pesan, pero son de las que pueden evitar este tipo de tragedias. Insisto, algunas son muy expuestas en los medios nacionales y otras se quedan a veces escondidas, si acaso, en los medios locales, y también cuestan vidas y también cuestan patrimonios y cuestan pues todo lo que una familia puede de alguna manera valorar y apreciar, además de su vida, ¿no? Entonces sí claro. Es algo que espero que también prevención, ahí se empiece a trabajar y esto nos quede como una lección a todos, y que no se deje en saco roto la posibilidad de retomar un diseño para este tipo, una arquitectura financiera para efectos de cubrir los riesgos catastróficos, ¿no? Pues sí, porque además no está claro qué exactamente hay hoy en el presupuesto. Se habla de 19 mil millones de pesos, sí, que van a ser absolutamente insuficientes para la magnitud de la tragedia que estamos viviendo. Yo quiero plantear otra experiencia, que fue la de Oaxaca y Chiapas, el terremoto del 17, el primero, que por cierto después vino un segundo el 19 de septiembre con varios estados afectados y el presidente no esperó 3 días para ir, O sea, así en todos los estados, rapidísimo, en el mismo día. Entonces no se requiere estar evaluando ahí, se tiene que ir a hacer el diagnóstico en el lugar. Pero bueno, independientemente de eso, las casas que
era imposible de repente 60,000 casas, ¿cómo la vas a solventar como gobierno? Entonces, ¿cuál fue la Se estrategia? hablaba de 100,000 casas. Yo ayer escuchaba a la aquí son secretaria de 100,000, Desarrollo en aquel Social. momento fueron de 60,000. Ok. Que se dijo y hubo ese debate dentro del propio gabinete. No, pues Hacienda, ¿no? Ay, hay que darles crédito. Pues, desarrollo social Sí. y ¿cómo crédito? Después de que perdieron todo. Primero perdieron todo y son Oaxaca y Chiapas, los Sí, estados los más pobres de este del país. por favor. Entonces, y además era imposible que una constructora que 10, que en 100, de repente abordaran la construcción de 60,000 casas, porque no es que tienes un terreno y construye miles de casas, sino era una aquí, luego 3 casas, cayó la otra allá, etcétera. Autoconstrucción. Entonces, ¿cómo se apoyaba para que la gente, el gobierno les dio el dinero para construir de nueva cuenta sus casas, levantarlas? Es decir, tienen que generarse mecanismos muy creativos para poder salir del hoyo en el que se está. Acá las casas de Poza Rica, por lo que veo de las imágenes, pues no son cualquier casa, ya son casas más o menos son urbanas, ¿no? más establecidas, no es tan fácil, pero digo, esas casas se tendrán que reconstruir y se tendrán que apoyar, pues las que son por Infonavit, dice, pues tienen sus fondos estos ya de catástrofes, que tienen aseguradas esas casas, pero las que no, pues apoyar el gobierno para que la gente reconstruya sus casas. Es donde vive la gente. Sí. Oigan, hablamos de la intensidad en la Cámara, la ley de amparo, el SAT. Híjole. El código fiscal, ¿no? Sí, También creo que ahora está. Mientras estamos inundados, nos han dado sablazo tras sablazo. En el tema de la ley de amparo, yo creo que había 2 Que alternativas. siempre sí fue retroactiva, ¿no? Sí, caray. O sea, Dijeron que hay. la presidenta había dicho que no, Que era que era anticonstitucional. anticonstitucional. La trataré de explicar, pero en mi lógica jurídica reconociendo que había 2 alternativas, ¿no? Y que las 2 eran posibles, y en una se puede argumentar por alguna jurisprudencia que no se entiende que tenga un efecto retroactivo. Una posibilidad era que se terminaran los juicios en curso con la ley o con las reglas, digamos, de la todavía vigente, ¿no? Hasta antes de que se publique, ¿no? Esa es una forma. Y la otra era que empiece, a la hora de entrar en vigor, ya regule el procedimiento y que esto no pueda de ninguna manera negarle derechos adquiridos a quien ya está justamente ya inmerso en el juicio, en el proceso. ¿no? En el proceso. Entonces se optó por la segunda, y lo que se argumenta, pero no solamente es un tema teórico, sino existe respaldo en fallos de la propia Poder Judicial, es que en tratándose de cuestiones procedimentales, no se entenderá como retroactivo, ¿no? Y que quedan salvaguardados los derechos adquiridos de quien está justamente en el procedimiento, ¿no? Y la discusión es si la ley de amparo... ¿en qué caso sí es retroactivo? Por ejemplo, el procedimiento puede ser plazos, términos, ¿no? Este es un tema de procedimiento. El planteamiento de quienes apoyaron, que fue mayoritariamente el grupo de Morena, es que no se violan derechos sustantivos, sino solamente se acudirá a la nueva ley para efectos de procedimiento, insisto, por ejemplo, plazos, ¿no? Por poner algún ejemplo. Porque es... Ahora, debo decirlo, porque aquí hay que ser objetivo. Yo creo que los primeros que se pueden hacer bolas son los propios juzgadores. Pues claro. No es... Y son nuevos. Quizá de las 2 alternativas, sin duda al momento de aplicarla, y esto no estoy diciendo que no se pudiera hacer y que efectivamente no se cumpla este planteamiento que es el que sirve de base para haberlo aprobado, que es que será solamente para efectos de orden del procedimiento, ¿no? Pero a final de cuentas, sin duda me parece que es más confuso para el juzgador. No, y volvemos a lo mismo. Yo obviamente no soy abogada, no puedo aquí hacer una argumentación de carácter técnico, ni mucho menos, pero entiendo un poco.
hasta por propia experiencia. El amparo protegía o protege los derechos humanos, es una figura garantista, ¿no? Y está protegido por artículo 1 de la Constitución. Es decir, ninguna ley puede ser regresiva. Sí, retroactiva en perjuicio. Ese es el 14, en perjuicio de las personas, pero, o sea, y las leyes tienen que verse en su conjunto, ¿no? Ay, aquí estamos en el plazo y aquí sí no procede o aquí sí procede. Porque es una ley sustantiva, tiene que ver con los derechos humanos de las personas. Entonces, antes te amparabas, que bueno, ¿cuál es el argumento? Es que los ricos se amparan. Siempre es esta cosa, ¿no? De ricos contra pobres, los pobres. No me importa si hay una persona en especial que aprovechaba esto. El problema es cómo la decisión afecta y nos afecta a todos. Entonces, se hace, sí, retroactiva en ciertos rubros, y lo aclararon particularmente los de carácter fiscal, congelamiento de cuentas, etcétera. Y argumentaban que los plazos se extendían enormemente. Ahora, ¿qué dijeron los diputados de la oposición? Pues con esto te estás quedando con varios millones de pesos, si no es que billones. Hacienda. ¿Por qué? Porque entonces ya en créditos fiscales y en todo este tipo de cosas, yo ya te retengo esos recursos. Ya no puedes patear el bote, ¿no? Porque ya te retengo esos recursos y de aquí a que se resuelva, si se resuelve a tu favor, tendría que regresártelos, pero mientras tanto ya los jineteé yo, Hacienda. Híjole, es que sí están muy necesitados de lana, porque esto que han hecho en la madrugada, después de que finalmente lo que dijo el exministro Saldívar fue lo que realmente se aprobó, ¿no? Que me parece increíble. Segundo, los impuestos que ahora se van a pagar, que les llaman derechos, pero en realidad vamos a pagar más. Y lo que habían dicho de que no los vamos a espiar y ahora nos van a espiar hasta con quién andamos ligando en Tinder. Tinder, sí, eso. Bueno, esa plataforma que tú habías recomendado está muy de gente muy acá, muy fifí. Oye, ¿qué les pasa? Ya lo que compro, lo que vendo, lo que pido en una plataforma, hasta el Uber Eats, el Super, tráeme X, o sea, ¿qué es esto? No, sinceramente, y todo esto en el marco de un país clavado en el tema inundaciones, en el tema cómo auxiliamos, cómo donamos, cómo vamos a los centros de acopio o no vamos a los centros de acopio, etcétera. Y mientras tanto nos dan estos golpes. ¿Por qué de esta manera fast track? Porque necesitan mucho dinero, porque se ha convertido en un estado recaudador. ¿Por qué no hicieron una reforma fiscal progresiva que les afecte a los que más? Sí, todo su rollo contra los ricos y todo eso, pues esa es la manera de que los que más tienen más paguen y los que menos tienen menos paguen. Pero ahora todo va a llevar un impuesto, todo va a estar fiscalizado. Tenemos ya un estado espía. El SAT nos va a estar viendo todo lo que además yo no veo. No van a poder instrumentar lo de la biométrica. Sí, yo no sé. O sea, no hay manera de que lo hagan, pero bueno, supongamos que sí. Pues me parece terrible. Algunos incrementos yo estuve checando en la mañana, y esto no necesariamente es la gran justificación, o sea, puedo entender algunos de los planteamientos. Sí me parece que son para elementos de consumo, sí, no necesariamente de los que menos tienen, ¿no? Hay algún tema que tiene que ver con los helipuertos, ¿no? Con algunos refrendos de temas creo que aeronaves, los casinos, ¿no? Y también las instituciones financieras, ¿no? También algunos de sus trámites que llevan con el gobierno, pero no los ahorradores, no los clientes, ¿no? Sino las instituciones. Y creo que, bueno, pues está buscando justamente, sin duda, está buscando también de dónde recaudar, ¿no? Eso me parece que no lo podemos negar. A mí me preocupa mucho este tema, a mí tampoco me gustaría que me estén esculcando lo que yo hago en las redes, pero me parece, de verdad lo digo con toda seriedad, que es
una línea discursiva donde también confunden a la gente. Yo creo que tecnológicamente existe la posibilidad de que se apegue justamente a lo que dice esta nueva disposición, que dice que solo se tratará esta posibilidad de acceder a los registros, a los sistemas en tiempo real, que solo con información necesaria para comprobar obligaciones fiscales de las plataformas, no de los usuarios. Pero están accediendo a tu Pero información. es tu Están accediendo a la información. información de la plataforma, a la información de orden fiscal. Entonces, a mí me parece que se está tergiversando. Y sí creo que esto A lo mejor no le entendemos, no Sí, sé, sí. pero al momento de que van a fiscalizar la plataforma, pues estamos siendo, o sea, es todos que nuestros La datos. disposición dice eso. ¿Qué que compraste? todo ¿Qué lo hiciste? Todo lo que, los movimientos que tú hagas en esas plataformas serán presentados en tiempo real. Hay que saber al qué SAT. tanto más se pueden asomar. Lo que se busca es que estas plataformas pues sí paguen el IVA. ¿Por qué? Porque entonces también hay una competencia desleal con las tiendas físicas. Ah, no, y eso, claro. eso es importante también señalarlo. Pues igual que o sea, el comercio informal, que dejan pues que esté, claro. si sale desde Reforma aquí en la Ciudad de México, pues no paga, es una competencia desleal. Bueno, En es eso un estoy tema que totalmente tendrán de también, acuerdo. insisto, que atender las ciudades, ¿no? Pero en este por ejemplo, particular, Mercado Libre. Yo creo que Mercado Libre pagaba sus impuestos, ¿no? Digo, es una Seguramente. plataforma muy... seguramente. ¿A quién va a afectar? ¿Cuál es el análisis que han hecho? A todos los pequeños que se anuncian en Mercado Libre. ¿A quién le va a cobrar Mercado Libre? Es cuando Pues yo me claro. subo todos los días en un Uber o cada tercer día. ¿A quién le están cobrando el 7% que Al se aumenta? usuario. Al conductor, al dueño del auto o al que renta el auto, o al que maneja el auto. Estamos hablando de Uber, ¿verdad? Ok. Y al usuario. Entonces, ok, Mercado Libre, ¿a quién va a afectar? Pues a las pequeñas y medianas empresas, no a Mercado Libre, no a la plataforma. ¿En qué sentido? Que Suben ahí que lo sus mercancías. Se trasladan los costos. Claro. Vaya, es un marketplace, entonces pues, la idea evidentemente es Ellos nunca que se pierden. habrá que Sí, la ver, ¿no? plataforma no Habrá que pierde. ver. Creo que han metido al aro a varias aplicaciones, digo, por ejemplo, a Uber, ¿no? Inclusive se cuestionaba si podía subsistir operando en México ahora con este modelo de seguridad social y finalmente ahí está, no sé cómo ¿Y vaya el quién tema de lo paga? cumplimiento. Que Está yo me carísimo subo a un el Uber. Uber, Yo no está traigo chofer ni carísimo. tengo carro. Yo me subo a un Uber. Yo también, yo llegué en Uber. Y está en muy Uber, caro. Y el Uber, te platican todos. Ayer me platicó justamente el chofer del Uber. Nos están quitando el 40% de lo que recibimos. O sea, del viaje que usted ahorita va a hacer, me quitan el 40%, porque con el 7% subió ese porcentaje. Entonces, él paga el conductor. ¿Y a quién le están cobrando ese viaje? A ti. Sí, al consumidor final. Sí, claro. Pues claro, por eso no se va a Uber. Si Uber tuviera que asumir ese costo, pues claro que sí O como iría. cualquier Que en el otra caso la plataforma. ganancia también se supone que se la lleva el conductor por Pero ahora no. sí tener seguridad social, Bueno, ¿no? O sea, vas es una al condición seguro diferente. social y no hay aspirinas, entonces Ahora, pues no le ganan nada. Pero Perdón, bueno. ¿cómo está lo de el Tinder? Porque aquí estaban todos muy preocupados por lo del Tinder. Preocupada yo, mi querida Adela. No, de verdad, o sea, Oye, a mí más que lo de las plataformas. Lo de del Tinder. ese no fue el que recomendaste, ¿sí? No, eso ya que se Recomendé metan otro. con quién Pero el quieres Tinder, ligar si está pero cañón. pues por todos Oye. lados lees Tinder, Netflix, Tinder, Netflix, Tinder, Netflix. Uno O que sea, no te estafe, ¿no? Esa serie en Netflix de este cuate que iba estafando a ¿viste? todos por el Tinder, ¿no? Qué ¿Fue el garantía, Tinder? ¿no? No me Ahí acuerdo se si debería fue el regular, Tinder. ¿no? Claro, claro. A los estafadores. ¿Ahí qué? No entiendo. En este tipo de plataformas, o yo, esta plataforma, ¿qué? O sea, no entendemos. Es que te está cobrando a ti, pero bajo la suposición, al menos con esta redacción, pues de que no está pagando los impuestos que le corresponden, ¿no? En este caso, el IVA, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el planteamiento. Pero ¿por qué se tenía que modificar la ley para eso? Para que tenga Si el IVA lo tiene para que que pagar. tenga la Sí. facultad, la autoridad de poder hacer esta verificación en línea con respecto a las obligaciones fiscales que tienen las plataformas.
Pero yo entiendo que van inclusive sobre los usuarios Yo para también. que sea congruente lo que compras y demás. Pero eso con ya... tus declaraciones fiscales o con tus obligaciones, o si tú no le pagaste a Hacienda X porque dices que no tenías y ahí estás comprando, pues cómo que estás comprando si no, supuestamente no tienes, etcétera. Entonces, híjole, creo que se puede prestar a un manejo. Y luego, además, ¿en manos de quién va a caer esa información? Que ese es el problema. Claro. Y siempre ha Ya sido un hemos tema. visto que se hackea con Déjenme singular. cerrar mis plataformas. Ya no queremos nada. Pero con ese Hoy tema cancelamos nunca... Tinder. En ese tema nunca vamos a terminar y me refiero que, pues como gobernados, pues estamos supervisados y estamos monitoreados y de alguna Pero forma... ¿a qué punto? No, lo- vida lo- lo privada que- y al final no se vale. Lo que no digo se es que vale. siempre nos preocupará quién nos está vigilando, qué acceso tiene a nuestra información y qué puede hacer con nuestra información. Y eso es un tema, yo creo que es un eterno conflicto entre gobierno y gobernado, ¿no? Pues no, yo pienso que... Sin justificar nada. que si tú yo quieres creo entender recaudar, para qué es esto y creo que es el sentido. Si tú quieres recaudar, haz una reforma fiscal que sea clara y transparente. Y entonces, yo tengo que pagar más impuestos, ok. Pero entonces quiero ver reflejados esos Claro, impuestos que te servicios. pago en que no me caiga mi carro cada Claro, medio metro en un Max. bache en la ciudad. En que no se inunde todo el tiempo la ciudad porque no hay desasol. Y que haya no hay- buena porque educación no me asalten en las pública. carreteras y me bajen de mis automóviles porque no hay seguridad, porque etcétera. Es decir, son contrapartes. Sí, es el retorno que tú pides por tus impuestos. Y partamos de la confianza en el ciudadano o la ciudadana. Tú estás declarando lo que realmente ganaste y que estás pagando. Es que no puede ser que porque hay casos de abuso y demás, pues ahora todos, a la tijera todo el mundo. No, y menos de un gobierno que se dice de izquierda, perdón, un gobierno de izquierda justamente plantea una reforma fiscal progresiva. Un gobierno de izquierda como el de Boric dice, aquí el régimen de Maduro mandó matar a una persona. Y no dice sin comentarios al hecho de que María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces, creo que sí hay mucho de hasta dónde es de izquierda este gobierno. Yo, como una persona de izquierda, sí lo discuto. Porque estas no son acciones propias de la izquierda. Es más, no me imagino lo que hubiera hecho López Obrador si estas decisiones las hubiera tomado un gobierno del PRI o un gobierno del PAN. No me lo imagino. Su respuesta hubiera sido brutal. Entonces nunca le hagas a otros los que no te gustaría que te hagan a ti. Creo. Pues gracias, muchachos. Un último comentario. No, yo me quedo con lo de el premio Tinder? Nobel de la... Ah. No, pues ya luego me dices adelante. La gente está muy preocupada, se No, los yo, digo. oye. ¿Por qué? Pues porque te van a espiar todo. Ah, no, claro. Yo creí que por lo del Premio Nobel No, de la Paz. no, Dije, no, caray. En fin. Que ya una preocupación más, no, por favor. No, ya no. No, Muchas sí, gracias. es que Preocupados. bueno, ya para otro, les platico lo de María Corina, pero bueno. ¿Qué? No, yo la admiro profundamente. Solamente que yo me hubiera quedado igual que la presidenta, sin comentarios, por el agradecimiento. A mí me sorprendió muchísimo, pero si quieren Pero eso... eso qué tiene bueno. que ver. Que le agradeció Creo que a Trump. tiene mucho que ver. Creo que tiene mucho que ver por lo que ha representado justamente en términos de democracia interna y hacia el exterior. Brasil, Argentina, Israel, México, porque pues ahí nos hemos aguantado a pie firme, lo que está pasando en Chicago, lo que pasó en Portland, lo que pasó en Los Ángeles, las restricciones a derechos humanos en su propio país. O sea, la verdad es que con todo respeto, a mí sí me sacó mucho de onda ese agradecimiento que me parece completamente innecesario. Bueno, eso lo podemos Pero discutir, yo no sé pero si no... la presidenta no hizo comentarios No, eso es por su el relación agradecimiento. con el régimen de Maduro y de Venezuela. O sea, Eso no ya nos lo estamos hagamos- interpretando, pero a lo mejor sí fue por algo como lo que... No, es que no se puede interpretar el hecho de que mandes a un representante a la toma de posesión de Que de Maduro hecho- cuando está sentado ahí legítimamente, cuando no demostró las actas en las que ganó la elección y la oposición sí demostró cabalmente que había ganado la elección. Aquí no es izquierda o derecha, aquí es democracia o dictadura. Estás con un régimen que no está sustentado en el voto popular o no estás, punto.
No hay No, discusión. Lo que no. toca al caso Venezuela. No estoy muy segura, pero creo que la presidenta se le preguntó en la misma mañanera en la que se otorgó el Nobel y todavía no se hacía público el agradecimiento de María Corina. No sé en tiempo. A ver si me lo checan, pero estoy casi interesante. segura. Y que lo así platicamos porque es interesante, Sí. ¿no? Sí, Sí. es interesante. Gracias, Max. Hasta el Gracias. próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, mana querida. Adela. Gracias, gracias. ¿Saben quién es Abelito? Ay, sí, pues lo he visto ahí en, bueno, esa discutible Casa de los Famosos de, ahora, sí, de esta discutible. temporada, que fue mucha discusión porque mi hija Mariana, que es asidua, le iba